pueden ir haciendo mediante el chat y al final vamos a buscar qué contestar cada una de ellas. Vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos básicos que nos van a permitir tener una perspectiva de lo que se da en relación al monitoreo de condición. Antiguamente se pensaba que una caja... Le voy a pedir por favor de que puedan colocar sus micrófonos en mute para que podamos llevar a cabo la charla sin interrupciones. Gracias. Antiguamente se pensaba que... Rodrigo, si me ayudas por favor colocando en mute de repente por ahí algunos micrófonos. Gracias. Ok, listo. Como les decía, antiguamente se tenía un concepto muy básico acerca de lo que era una caja de reducción de velocidad. He escuchado el concepto de que simplemente es una caja con engranajes y rodamientos y que no tiene mucha tecnología en realidad. Pero en realidad, una caja de reducción de velocidad que en realidad es un convertidor de pars, o sea, transforma un torque de entrada a otro diferente de salida, también hace una variación de lo que es la velocidad, ¿no? Todo esto, todas las cajas reductoras el día de hoy han evolucionado bastante por el tema de los avances en la tecnología, sobre todo del acero. Como se puede observar, por decir acá un fabricante conocido de rodamientos, nos describe cómo es que han hecho con la mejora de la calidad del acero poder reducir el tamaño de sus rodamientos. Para este caso, que un rodamiento más pequeño pueda soportar lo mismo que hace muchísimos años atrás un rodamiento de gran tamaño. De igual forma, las cajas reductoras cada vez han sufrido o se han reducido como se ven ahí en el tamaño, y esto con el mismo torque y entregando el mismo torque y la misma potencia que una caja de mayor tamaño, de décadas atrás. Sin embargo, esta reducción nos ha presentado una pequeña dificultad, que es la pérdida de la potencia térmica. ¿Qué significa esto? Que hoy en día un reductor del año, de la década de los 50, no calentaba tanto como un reductor actual, ¿no? Es por eso que en algunos casos es necesario que el reductor tenga una ventilación, de repente que sean dos los ventiladores, o un ventilador pesado, o sea, un ventilador de mucho más capacidad, o un sistema que permita el poder eliminar esta potencia térmica. Hoy en día, los reductores pueden necesitar un sistema de enfriamiento, con un sistema de filtrado, con una bomba que puede estar en el segundo eje del reductor, una bomba directamente al reductor, o a su vez puede ser que se tenga un sistema de circulación con bomba de forma externa, como se puede ver. Como pueden observar aquí, como estoy señalando con el puntero láser, que puede ser un accesorio adicional al reductor. ¿Y todo por qué? Porque es necesario que llegue un aceite frío, limpio y a presión constante.
Cuando estamos hablando de un aceite frío, estaríamos hablando de un aceite de unos 60 a máximo 70 grados de temperatura que deba recircular dentro del reductor. Y no solamente es eso. Hoy en día se debe tener mayor control para un sistema de enfriamiento, porque esto es vital para el reductor. Necesitamos sensores de temperatura, a su vez también sensores de presión, switch o válvulas solenoides, algún sistema que también, algunos termómetros no solo que midan a la entrada, sino también a la salida del sistema de enfriamiento, ese control, sensores que nos puedan dar una señal de que el filtro está saturado. Como ustedes pueden ver, hoy en día hay mucha tecnología que se ha adicionado a los reductores de velocidad. Ya dejaron de ser una simple caja de rodamientos y engranajes. Y el monitoreo de condición tiene que estar relacionado inclusive con todos estos parámetros. Es por eso que lo estamos presentando ahora. En algunos casos se va a necesitar un calentador. Vamos a decir, zonas, un ejemplo como Cerro de Pasco, donde se alcanzan las temperaturas de 0 grados. Y donde es necesario que el aceite esté caliente previo a arrancar el reductor. Por muchas veces, siempre que se coloca un calentador, un heating, va a ser necesario medir la temperatura del aceite. La temperatura del aceite mediante de repente un PT100 nos va a permitir dar paso al motor principal para que éste pueda arrancar. Esto se hace ya con la lógica de control. Si el aceite está muy denso porque está frío, no debería arrancar ni la bomba de lubricación, ni mucho menos el motor principal. En este momento vamos a hacer un pequeño repaso también acerca de lo que es la vida útil de un reductor de velocidad. Esto nos va a ayudar a entender otros conceptos del reductor. En la tecnología de reductores, nosotros tenemos componentes que son de vida eterna, o se dicen de vida eterna, como es la carcasa del reductor, los ejes y los engranajes. Y también tenemos componentes como son los rodamientos, los retenes y el aceite, que son piezas de recambio. En realidad, estas piezas de recambio van a influir de gran manera en la vida eterna en las partes que son de vida eterna, como son los engranajes o los ejes. Cuando hablamos rápidamente de la tecnología de lo que es los dientes de engranajes, nosotros vamos, aparte de saber de que es un acero especial en el cual se utiliza para poder hacer o hacer el tallado de los dientes, es un acero de alta, elevada resistencia. Estos dientes pasan por tratamientos térmicos, como puede ser el cementado, y después del cementado, los dientes son pasados por un proceso, como se puede ver acá en la fotografía, que se conoce como shot pinning, que es un granallado o un ametrallamiento de los dientes con unas pequeñas esferas que pueden ser de acero o de carbón, perdón, que son de acero. Es un acero endurecido, son unas pequeñas villas con las cuales se ametrallan los dientes de los engranajes.
Acá la norma ACMA, la 2013-10, presenta un cálculo de cuánto debería, cuántas horas deberían resistir, por decir, o cuánto sería la vida nominal de un engranaje. Y estamos hablando de aproximadamente eh, 38 años. Es por eso que le dicen un reductor debería durar más o menos unos próximos a unos 40 años. Pero lamentablemente, la vida nominal calculada no es igual a la vida útil, ya que esta vida nominal es calculada en condiciones ideales. ¿Y cuáles son las condiciones ideales? Una correcta lubricación, donde hay cargas controladas, donde hay una operación controlada. De igual forma, tanto la carcasa como los ejes han sido desarrollados para que tengan una vida infinita, en una operación ideal. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no nuestro reductor no logra esta vida deseada? Y tenemos muchas veces que cambiar todo un reductor cada 5 años, 7 años, o de repente en un tiempo mucho más corto. Tenemos una herramienta que es el monitoreo de condición y diagnóstico que nos va a ayudar a poder entender lo que está sucediendo en los reductores. El mantenimiento basado en la condición tiene los siguientes objetivos. Uno, reducir las pérdidas por parada de planta imprevistas. Reducir los costos de mantenimiento, minimizar las fallas imprevistas, ejecutar los mantenimientos de los equipos en forma específica y solo cuando es absolutamente necesario, y mantener una elevada confiabilidad de los equipos. Y esto nos da varias ventajas. Uno, se maximiza la vida útil de los componentes de una máquina o equipo, permite visualizar la evolución de una falla en el tiempo, optimiza la gestión del personal de mantenimiento, permite confeccionar un archivo histórico del comportamiento mecánico y operacional de la máquina, facilita el análisis de fallas, permite el análisis estadístico de los sistemas, transforma las reparaciones inesperadas en programadas, optimiza las labores de mantenimiento, minimiza el consumo de repuestos y aumenta la confiabilidad y disponibilidad de la máquina. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos o que son más recomendadas para el monitoreo de condiciones? Hemos colocado estas herramientas en una lista donde, por decir, está el análisis del lubricante en primera fila. Y vamos a descubrir, y me voy a adelantar con esto, que el análisis del lubricante en realidad es una herramienta muy poderosa, inclusive más que las vibraciones, vamos a descubrirlo más adelante. Tenemos lo que es el monitoreo de temperatura, monitoreo de presiones, monitoreo de ruidos, monitoreo de cargas y monitoreo de vibraciones. Por mucho tiempo se ha aceptado que el monitoreo de vibraciones es el indicador más efectivo para ver la condición global de una máquina. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ninguna técnica aislada es la adecuada para todas las aplicaciones. Por lo general, es muy importante hacer un cruce de todas las técnicas o tener muchos parámetros para poder garantizar un verdadero estado de la salud de la máquina. Aquí hay algo muy importante. En este gráfico podemos ver la condición del reductor. Vamos a imaginarnos que nosotros, bueno, hemos
seleccionado el reductor correcto, también para la aplicación hemos seleccionado el reductor correcto para la aplicación. Además, lo hemos instalado bien, está instalado correctamente. Hemos hecho la lubricación inicial de forma correcta, pero ya llega un punto donde se va a iniciar, va a haber un cambio en la condición. Y lo ideal, lo primero es monitoreo de cargas. Todas estas técnicas o todas estas herramientas están basadas en la utilización de sensores, pero lo primero que vamos a hacer nosotros es el monitoreo de cargas. Después, nosotros podemos hacer el monitoreo del lubricante, donde está involucrado no solamente la presión, la temperatura, la limpieza, sino también la viscosidad. De ahí tenemos el análisis del lubricante en laboratorio. Y todo esto nos va a dar una confiabilidad, podemos tener una anticipación a una falla en meses. Después, con vibraciones, podemos anticiparnos a una falla en semanas. El ruido en días y la temperatura en horas, previo al fallo del reductor, al fallo funcional del reductor. Y vamos a ver que dependiendo de la técnica que estamos utilizando, la herramienta que estamos utilizando, versus un costo, por decir, si utilizamos las técnicas de monitoreo de cargas hasta vibraciones, nosotros cuando reparemos un reductor, vamos a hacer, por decir, desde monitoreo de cargas y una vez más hasta vibraciones, un mantenimiento básico del reductor. Si nos basamos desde vibraciones, ruido y temperatura, vamos a hacer lo que es una reparación mucho más avanzada, o sea, mucho más costosa. Y ruido y temperatura, posiblemente que lleguemos a lo que es una recuperación donde se tenga que hacer un metalizado, por ejemplo, de los alojamientos de los rodamientos del reductor, donde se tenga que hacer algún tipo de metalizado en los ejes. Esto es mayor costo de mantenimiento. El monitoreo de temperaturas. Vamos a iniciar ahorita por el monitoreo de temperaturas para poder entender. Nos va a decir la temperatura que indica la condición de trabajo. El sobrecalentamiento indica cambios en la condición de trabajo durante su operación o paso por la operación. Y también el sobrecalentamiento es también un signo al final del proceso de la falla, como lo hemos visto. Por decir, esto es un reductor. Ustedes están observando acá un reductor de una faja transportadora, de una rotopala. Tiene diferentes sensores de temperatura. Acá si ustedes ven la temperatura, se toma en el eje de entrada y está en la máxima temperatura a 71 grados. En el eje de alta, el eje de entrada del reductor, próximo al retén. En la zona donde va el rodamiento está en 64 grados. Si medimos en la parte por la carcasa, vamos a encontrar 68 grados. En la zona donde está instalado el PT100, 63 grados. Pero el sensor de temperatura
interno, el PT100, nos está marcando una temperatura de 80 grados. O sea, internamente el reductor está caliente. ¿Cuál de todas estas temperaturas yo tendría que escoger para saber exactamente o poder hacer el monitoreo del reductor por temperaturas? La del PT100. Porque la evaluación de un reductor se hace con la temperatura del aceite. En este caso, 80.5. ¿Y por qué yo tenía que el reductor en la parte externa, medido con la cámara termográfica, tenía temperaturas mucho más abajo? Porque estamos en una zona próxima al mar y el golpe de aire y la sombra estaba haciendo de que no midamos una temperatura correcta, que no refleja la condición interna del reductor. Entonces, como un pequeño resumen, en temperatura a mí lo que me interesa es la temperatura interna medida en el aceite. Sin embargo, no voy a descartar la medición con una cámara termográfica. La medición con una cámara termográfica nos va a dar un indicio de cómo está operando el reductor. Sin embargo, la señal que nosotros debemos buscar es la temperatura interna. En este caso, diferente, por decir esto es otra mina, acá tenemos que hay alta polución, el reductor inclusive está cubierto con mineral, pero tiene varios sensores de temperatura. Como ustedes pueden ver, uno se ha llamado 211A, 211B, hay el 211C y el 211D. Son 4 sensores de temperatura que están sobre los rodamientos. La temperatura de los rodamientos, solamente estos sensores nos van a decir cómo está la temperatura en el rodamiento, pero no es la temperatura del aceite. Si hay un PT100 acá, por decir acá, tenemos en el cuerpo 77 grados, está medido 77 grados, en el eje de salida 76 grados, pero el PT100 que está instalado nos va a decir de que tenemos una temperatura que está próxima a los 90 grados. O sea, el reductor cuando está operando internamente llega a los 90 grados. Aquí hay una diferencia con lo que es la cámara termográfica y los sensores internos o el sensor que está directamente al aceite del reductor. El monitoreo de ruido. El monitoreo de ruido, bueno, es el sonido percibido por el ser humano. Los rodamientos emiten sonidos que dependen de muchos factores. En general se considera una señal subjetiva. Si bien es cierto, hay una normativa, que es la normativa ACMA 914B04, que te da los lineamientos de cómo hacer una medición de ruido. Ustedes, si leen las normas, van a saber de que se tiene que colocar un sensor a una determinada distancia y el reductor debe estar encapsulado. Esto una normativa es un poquito complejo, no es la técnica ideal para medir reductores. Nos puede dar una señal, sí, pero tienes que tener un oído entrenado. Por lo general, los operadores en planta son las personas que han entrenado su oído toda su vida para hacer el monitoreo del reductor o de esta máquina. ¿Por qué? Porque conviven con la máquina día a día. Muchas veces hemos llegado a planta y el operario dice al de mantenimiento, oye, hay un ruido, y el de mantenimiento no escucha el ruido, solamente lo puede escuchar el operario. Y esto es porque el ruido que nosotros percibimos es una señal subjetiva.
Si bien es cierto, hay aparatos, hay instrumentación que nos permite colocar o obtener el ruido, pero más que todo son herramientas que se están utilizando para la lubricación. Por decir un ejemplo, yo tengo acá un rodamiento en este eje de donde estoy señalando con el puntero láser y voy a introducir grasa. Cuando hay un cambio de sonido, ya sé que es la suficiente grasa que necesitan. Es un tema de optimización, el tema de la lubricación. El monitoreo de vibraciones es considerado como el mejor parámetro operativo para evaluar el estado de los rodamientos y de los engranajes. Es el favorito para la evaluación de los reductores. Hay diferentes tipos de sensores. Se pueden utilizar sensores online o con instrumentación de mediciones con rutas. Lo ideal para el monitoreo de vibraciones es que coloquemos el sensor en la posición adecuada. Por decir, el sensor debe estar directamente o debe ir, como dice la norma, la ISO 10816, debe ir directamente a donde están los cojinetes o rodamientos. Por decir, la posición A que estoy señalando es la posición correcta y la posición C también es la posición correcta, pero D es una tapa y está en medio de la tapa, acá no debe ser medido. La posición B, si bien es cierto, no está directamente al rodamiento, sin embargo, sí nos va a brindar una señal la cual que nos va a permitir poder tener una opinión de lo que puede estar sucediendo. Lo correcto es A y C, pero B nos ayuda a tener una opinión. Lo ideal es hacer la medición en la zona de carga del reductor, pero muchas veces no es posible. Por decir un ejemplo, en una chumacera de pie no se podría medir de esta forma. Como les había comentado, el análisis vibracional es una herramienta muy poderosa. Nos ayuda a ver los defectos de los rodamientos, nos permite ver hacer un análisis muy exhaustivo de los rodamientos. Técnicas como la envolvente aceleración, envolvente, peak view, ¿no? Dependiendo el tipo de equipo que uno tenga. La demodulación también es una técnica también similar a la envolvente aceleración. Nos va a mostrar picos, como en este caso ustedes lo están viendo, son picos repetitivos, por decir el BPFO, que es la falla de la pista externa, y acompañado de varias armónicas. ¿Qué significa acompañado de varias armónicas? Que tiene su repetición a la misma frecuencia, espaciados al mismo espacio, nos va a permitir ver si es que, o comprobar si es que hay una falla en un rodamiento. Como ustedes pueden ver acá, existen diferentes frecuencias que salen de un rodamiento. Tenemos BPFO, BPFI, BSF, FTF. BPFO es la frecuencia de falla en el aro exterior, BPFI la frecuencia de fallo del aro interior, BSF la frecuencia de falla de los elementos rodantes y FTF la frecuencia de falla de la jaula. En esta posición se van a poder ver las fórmulas para poder hallar cada uno de ellos. Pero en cada fórmula tenemos tenemos por decir el ángulo de ataque del rodamiento, el coseno del ángulo de ataque del rodamiento, como se ve acá, que es donde estoy señalando con el puntero láser. ¿Y eso qué quiere decir? Que por decir un rodamiento 6313 de SKF
no nos va a dar el mismo BPFO que un 6313 de FAG o un 6313 de NTN. ¿Esto qué significa? Que pueden ser valores similares, pero no necesariamente los mismos. Es por eso que en el monitoreo de vibración, para evaluar rodamientos, tenemos que inclusive saber de qué marca, si queremos hacer algo mucho más preciso, de qué marca es el rodamiento. Con el monitoreo de vibración nosotros podemos inclusive con la envolvente llegar a ver rodamientos que giran a muy bajas RPM. Para este ejemplo, 8.3 revoluciones con envolvente de aceleración, estamos viendo lo que es BPFI. Y como estamos viendo el BPFI con sus armónicas, de un espectro de 8.3 RPM. Para el caso del análisis de engranajes, nosotros debemos conocer lo que es el GR-MER Frequency. ¿Y qué es el GR-MER Frequency? El GR-MER Frequency es la frecuencia de engrane. La frecuencia de engrane se calcula multiplicando los números de dientes, por ejemplo, de un piñón, y la velocidad a la que gira este piñón. Si tenemos 20 dientes en un eje que va a 1000 revoluciones, el GR-MER Frequency será 20.000. Pero lo más importante que quiero resaltar es que el GR-MER Frequency en sí no es un problema. Lo que debemos nosotros estudiar y estar atentos en la tendencia en el tiempo de los GR-MER Frequency es un favor, la persona que tiene su micro, por favor, si lo puede apagar. Muchas gracias. Lo que nosotros debemos estar atentos es al crecimiento de estas bandas laterales que están tanto a la izquierda como a la derecha del GR-MER Frequency. El GR-MER Frequency y el estudio de estas bandas laterales nos van a dar, por favor, la persona que tiene activado su micro, por favor, le ruego que lo pueda apagar. Rodrigo, si me ayudas. El estudio de las bandas laterales son los que nos va a dar la verdadera salud de los dientes de engranajes. Ahora, muy importante es que la onda en el tiempo también es una herramienta poderosa. Como ustedes pueden observar, cuando existe un diente que tiene algún problema, ya sea como un diente fisurado o un diente roto, van a haber impactos de alta amplitud que se van a ver en la onda del tiempo, y estas van a estar espaciadas a la RPM de donde está montado ese piñón o ese engranaje. He colocado acá la fórmula para calcular la frecuencia máxima para poder obtener una onda del tiempo correcta. Lo ideal es la frecuencia máxima a escoger es igual a las líneas de resolución multiplicados por RPM entre las revoluciones deseadas. Se aconseja que escojamos 1600 líneas de revolución. Por decir, si yo tengo una máquina, quiero ver una onda en el tiempo de 100 revoluciones, coloco acá en la fórmula 100 revoluciones, líneas de 100 revoluciones del eje, la línea de resolución 1600, y si yo quiero ver 6 eventos, 6 sinusoidales, yo coloco acá 6, divido 1600 por 100 entre 6, me va a dar 26.000 CPM.
Es así como yo voy a obtener una buena onda en el tiempo que me va a permitir hacer este estudio. Esta fórmula yo la he utilizado para poder evaluar rodamientos, engranajes que giran a 3 revoluciones, 10 revoluciones, y ha dado muy buenos resultados. Utilizando un acelerómetro de 100 milivoltios. No, no fue necesario utilizar un sensor de 500 milivoltios. Acá hay un ejemplo. Acá se pudo leer la rotura de unos dientes. Esto es un winche de mina, un winche de mineral, de socavón, el cual tiene 2 motores. Cada motor tiene un piñón que ataca a un engranaje. Acá hay un solo engranaje, acá hay un piñón y acá hay otro piñón. Hay un piñón lado operador. Esta es la cabina del operador que estoy señalando para que ustedes puedan ver la magnitud del winche, el tamaño del winche. Acá está la cabina del operador. Acá tenemos el piñón lado polea y el piñón lado operador. Acá ustedes pueden ver la onda en el tiempo del piñón lado operador. Y tenemos un evento repetitivo, un golpe repetitivo. Ahí está espaciado este golpe repetitivo. Acá tenemos en este zoom que se ven 3 eventos, hay mucho más. Y acá lo vamos a comparar contra, en morado está la onda en el tiempo del lado polea. Y en azul el piñón lado operador. Como ustedes pueden ver, hay un golpe. Aquí está, es un engranaje tipo chevron o cola de pescado. Y acá, bueno, la fotografía no ayuda mucho, pero acá está el fisuramiento. Esto se hizo cuando el winche era nuevo, los dientes eran nuevos. Lo que había pasado es que había habido un mal alineamiento de engranajes. Por lo tanto, hubo un backlash, un área de contacto heterogénea y estaba todo muy apretado hacia un lado de los dientes. Y lamentablemente, se quebraron 5 dientes. Ahora, en el análisis vibracional tenemos técnicas avanzadas como es el análisis modal o el ODS, que es lo que nos permite poder ver cómo se está deflectando una máquina en operación. Por decir, aquí nosotros vamos a ver como ustedes pueden ver, este es el ODS de una caja reductora que tiene un problema en la base. Quiero en estos momentos también hacer hincapié de que por lo general cuando se hace un alineamiento de máquina, se toma mucho esfuerzo en alinear el motor, que el motor quede bien alineado en relación al reductor, pero no se hacen comprobaciones de pata coja en el reductor, por lo general siempre se hacen en el motor. Cuando nosotros tenemos un problema de pata coja en un motor, lo único que vamos a sufrir es un mayor consumo de corriente. En vibraciones, nosotros en un espectro de vibración vamos a ver o vamos a encontrar un pico a 2 veces la frecuencia de línea. Esto es porque el air gap, o sea, el espacio que hay entre el rotor y el estator, se vuelve heterogéneo. Debería ser homogéneo, debería ser igual, sin variación.
Sin embargo, al volverse heterogéneo, el air gap, o sea, el espacio entre el motor y el estator, se vuelve heterogéneo, hay mayor consumo de corriente y por ende es que en el espectro de vibración obtenemos 2 veces la frecuencia de línea. Para un reductor que tiene pata coja o que tiene algún problema, vamos a tener un problema ahí en la base, vamos a tener que la deformación de la estructura va a dañar a los rodamientos, va a dañar a los engranajes. ¿Por qué? Porque va a haber una deformación en la estructura que no vamos a poder ver sino hasta que resulte una falla. Recuerden que en el reductor la situación es diferente. En el reductor hay contacto metal con metal entre dientes de engranaje. Y si el reductor ha sido diseñado para que sea soportado los engranajes en rodamientos o con rodamientos cónicos, los rodamientos cónicos son montados muchas veces con precarga. Esto quiere decir rodamientos que no tienen juego interno. Y esto va a ocasionar un desgaste prematuro en los rodamientos. La técnica del ODS, como ustedes pueden ver en el video, nos permite poder entender qué es lo que está sucediendo en el reductor. Como ustedes pueden observar acá también, estamos viendo cómo se está comportando en una chancadora, cómo está comportando la estructura de una chancadora. ¿Por qué nosotros hacemos un alineamiento y en el alineamiento nos sale de que está está correcto el alineamiento, pero en operación, vibraciones nos dice de que hay un desalineamiento? Como esta técnica podemos ver los movimientos desfasados, que lo que le sucede a toda la estructura en operación. Ahora vamos a hablar acerca del análisis del lubricante. Por lo general se acostumbra a hacerlo con el soporte de un laboratorio. ¿Qué es lo que se busca? Medir las características de la degradación del aceite, la velocidad de desgaste, los niveles de contaminación, dar aviso de incremento de sustancias extrañas y detecta partículas metálicas arrastradas por la corriente. Se hace con un extractor, como se ve aquí en la figura. Aquí como estoy señalando con el puntero láser, pero en realidad existe toda una metodología que hace que el sacar estas muestras se realice de forma inocua. Por lo general, el frasco de extracción de aceite debe estar en una bolsa, protegido en una bolsa. No debe haber contacto del frasco con el medio ambiente. Las mangueras también, la instalación de la manguera se debe hacer de una forma en que no debería haber contacto con del interior de la manguera con el medio ambiente. Toda la forma correcta de cómo sacar una muestra de aceite, por decirla, las han establecido las normas. Tenemos ANORIA, que lidera, por decir un ejemplo, todas estas iniciativas normativas. Acá estoy dejando en un link para que las personas que estén más interesados en querer mejorar la forma de cómo hacer la extracción de aceite puedan
linkearlo y puedan ver, ¿no?, todas las recomendaciones para lo que es la extracción de aceite. Un ejemplo, la extracción de aceite se hace con la máquina en operación. Si la máquina está parada horas o días y hacemos una extracción, lo que estamos extrayendo no va a ser lo correcto, porque ya todas las partículas se han asentado. Les invito a que ustedes puedan revisar esta información en sus casas. También podemos hacer un análisis online. Este sensor, nosotros ya estamos instalando en algunos reductores, te permite hacer un monitoreo online, detectando desgaste, contaminación, que puede ser por agua, partículas, ácido, combustible. La precisión de este sensor es absoluta, tiene una precisión de 10 ppm, 10 partes por millón, y, o sea, que quiere decir el 0.01%, que es su margen de precisión. Y lo más importante, se puede hacer en tiempo real. Si bien es cierto, el sensor, uno puede ir con una laptop y bajar la información del sensor. Este sensor también nos va a permitir, tiene una salida de 420 mA y vamos a poder llevarlo a un PLC y hasta la sala de operaciones. Puede ser instalado directamente en el sensor, en inmersión, o en un manifold, o en un cambio de sección en un filtro. Ahora, es muy importante hablar acerca de la frecuencia de cambio del aceite. Se debe considerar como regla práctica hacerlo como mínimo cada 10.000 horas. Bueno, esto es siempre y cuando estamos hablando de que el aceite no supere no supere ciertas temperaturas, ¿no? Por decir, por ejemplo, para el caso del aceite mineral, estamos hablando de 80 grados, y para el caso del aceite sintético, 90 grados. Bueno, si bien es cierto, y está acá, los fabricantes hablan de 10 grados o 20 grados más, lo ideal o lo recomendado es que sea el cambio a las 10.000 horas cuando el aceite mineral está trabajando a los 80 grados y el aceite sintético a los 90 grados. Una vez más estoy repitiendo este dato para que no se pueda confundir. Bueno, en este cuadro estamos viendo el cambio de viscosidad del aceite, una comparación entre el aceite sintético y el aceite mineral. Como ustedes pueden ver, acá está reflejado los 80 grados. Estamos hablando de ISO-BG desde 150, 220, 320, 460 y 680. Tiene como límite 80 grados para los reductores en aceite mineral, y para el aceite sintético 90 grados, ¿no? De igual forma, el mismo rango de ISO-BG 150, 220, 320 y 460. Lo que se debe garantizar es que haya una viscosidad mínima de 40 cinto-stock. ¿Por qué 40 cinto-stock? En realidad, los engranajes pueden trabajar a 35 cinto-stock, pero debido a que los rodamientos necesitan esa densidad de 40 cinto-stock, es que se generaliza para todo el reductor los 40. Muy importante, usted cuando recibe su reductor debe usar las marcas y el aceite que ha sido recomendado por el fabricante del equipo. Nosotros tenemos diferentes tipos de fabricantes en los cuales han sido evaluados
y han sido, CEU Aerodry ha realizado severas pruebas, ¿no? De performance y calidad en nuestras fábricas, lo cual va a garantizar el buen funcionamiento y la eficiencia de nuestros reductores. Por esta razón, no podemos garantizar ninguna eficiencia en nuestros reductores cuando se utilizan aditivos, por decir, de extrema presión. Para muchos casos, hay algunas empresas que venden aditivos y recomiendan echarlos para que tengan un mejor desarrollo los reductores. Nosotros no lo recomendamos. Deben trabajar simplemente con las marcas que se recomiendan en el catálogo, que son las que ustedes están viendo acá, ¿no? Móvil, Shell, Kluber, Castrol, Texaco, Total. Ahora sí, hablando acerca del análisis de los límites de contaminantes por partículas, CEU ha desarrollado esta tabla. Por decir, para todo lo que son reductores industriales y reductores planetarios, ustedes pueden observar que hierro te habla de 50 partes por millón. ACMA, como ustedes pueden ver, la norma ACMA, la 9191A14, también te habla de fierro y te dice que son 100 partes por millón. La normativa de CEU es mucho más estricta. Ustedes pueden ver acá, por decir, dice agua en ACMA, 500 partes por millón. Pero para CEU tiene una normativa europea, por lo tanto es más estricta muchas veces que los americanos. Tiene solamente 300 partes por millón como agua, donde ya debe ser cambiado. Ustedes pueden ver que sílice dice 25 partes por millón. En la normativa CEU, normativa europea, no existe, el sílice debe ser cero, no debe haber sílice. Y así con los demás casos. Entonces aquí también está parte de la norma ACMA para el tema del límite de contaminación por partículas sólidas en los lubricantes. ¿Por qué el aceite está contaminado? ¿Por qué nosotros llegamos, por decir, como ustedes pueden ver esta figura, cómo el aceite sale totalmente degradado? Muchas veces son contaminados por elementos externos, como puede ser la tierra, el agua, el fierro, el sílice, cobre. ¿Y debido a qué? Cuando un, un engranaje es nuevo, aunque la superficie del engranaje, e inclusive también de los rodamientos, es pulida y rectificada, existen microscópicamente, una vez más voy a repetir, microscópicamente, picos y valles que durante la operación van a chocar y esto va a provocar un derrumbamiento de estos picos, va a haber hasta que llegue un asentamiento. Esto se produce entre las 300 y 500 horas de las 300 a 500 horas de operación, de inicio de operación. Y esto comienza, estas pequeñas partículas de contaminación del aceite, por eso es que se tiene que hacer el cambio dentro de las 300, 500 horas. Si nosotros no hacemos el cambio, vamos a tener este pequeño desgaste, como se ve acá, que estoy señalando, que se conoce desgaste por adhesión. Y como lo dice acá, es causado por la transferencia del material de una superficie de un diente a otro, desde micro soldaduras hasta micro desgarros.
Y acá yo le voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Un análisis de vibración podrá detectar esto? Por supuesto que la respuesta es no. ¿Un análisis de aceite lo podrá detectar? Sí. Es por eso que el análisis de aceite es una herramienta poderosa, proactiva, que tiene más alcance que el análisis vibracional. Bueno, si pasaron las 300 horas y yo no, o las 500 horas y yo no quise cambiar el aceite, voy a comenzar a tener desgaste por adhesión. Y si no deseo cambiar el aceite, ya voy a tener un desgaste por abrasión, que es mucho más severo, donde hay la eliminación o desplazamiento de material debido a la presencia de partículas duras. Y si mi aceite se ha contaminado con óxido, con sílice, y no cambio el aceite, puedo llegar a una abrasión severa. Aquí yo voy a, con este cuadro, ustedes van a poder ver la comparación entre el análisis de aceite y el análisis de vibraciones. Por decir, acá en morado, yo tengo el análisis de vibraciones, donde yo no detecto un problema, acá tengo vibraciones bajas, pero tengo un alto, comienzo a tener un alto contenido de fierro. Si yo aquí cambio el aceite, les aseguro que voy a continuar con una tendencia baja de vibraciones, pero como no cambié el aceite, recién va a subir recién voy a tener un cambio de vibraciones, como se ve en esta línea. O sea, viéndolo bien, el análisis vibracional no te va a detectar esta falla. Posiblemente el análisis vibracional no te comience, no vas a poder ver el inicio de las fallas de abrasión. Con análisis vibracional, de repente ya vamos a ver desgastes mucho más severos. Y lo mismo ocurre para los rodamientos. En este ejemplo, con la fotografía que estoy señalando con el puntero láser, ustedes pueden ver de que acá ha habido una contaminación por agua y hay óxido sobre los dientes de engranajes. Si nosotros de repente limpiamos con alguna espuma abrasiva los dientes, podemos retirar estos, posiblemente se podría retirar la superficie del óxido, ¿ya? Sin embargo, esto no lo va a detectar el análisis vibracional. Para el caso de la fotografía a la derecha, tenemos también ha sido contaminado por agua, y acá ya tenemos que el rodamiento también presenta óxido. ¿En qué momento nosotros vamos a tener o vamos a poder detectar esto con vibraciones? Solo en el momento de una picadura en el rodamiento. Pero esto de acá, todos los rodamientos acá están severamente afectados por agua. Esto puede ser, de repente, el agua se puede introducir en un reductor en periodo de reposo, donde el aceite y el aire se enfrían, creando un vacío que fuerza que ingrese el aire del exterior y la humedad. Consecuentemente, la humedad se condensa y produce el óxido al contacto con el metal. Bueno, en general, esta contaminación disminuye la capacidad lubricante del aceite. Hay un fenómeno que ocurre cuando hay agua atrapada en el aceite, hay humedad, hay agua atrapada en el aceite, y este fenómeno se llama cavitación, donde las partículas del agua quedan atrapadas en el momento del engrane y provocan desprendimiento de material.
La normativa ACMA lo ha llamado a este fenómeno también cavitación. A veces lo escuchamos y estamos relacionándolo con lo que sucede en las bombas. Sin embargo, este fenómeno también se llama cavitación y produce el desprendimiento del material de la superficie de los dientes. Ya con un microscopio lo podemos ver de esta forma. En realidad, ¿cuáles son las fuentes de los contaminantes? Muchas veces la inadecuada lubricación, la utilización de baldes, embudos. Ustedes pueden observar aquí cómo se está haciendo la lubricación de un reductor. Estamos en una zona de una planta de minera y lubricar de esta forma, nosotros aquí ya estamos introduciendo contaminantes, estamos introduciendo... Guárdalo. Y esto por manipuleo, manoseo abierto, esto se puede evitar. ¿Qué opción tengo para controlar los contaminantes? La implementación de facilidades y sobre todo la aptitud del personal, utilizando recipientes adecuados para el traslado de los lubricantes. Para este caso, ustedes pueden observar cómo hay presencia de sílice, alto contenido de sílice, o en este caso mineral sobre el reductor. Esto de acá puede afectar el sellado. Existen sistemas de mejoramiento del sellado, como puede ser un reductor con un sello tipo Taconite, donde es la triple barrera, tenemos el sello, la parte del sello que es un laberinto, la grasa, y en medio de el macho y la hembra del laberinto tenemos una zona donde hay internamente un berrín. O sea, es un triple sellado que le dicen, o triple barrera. Tenemos también la oportunidad de utilizar un filtro de secante correcto. Si bien es cierto, se puede utilizar el estándar, el fabricante de los filtros de secantes ha hecho algunas mejoras. Tenemos dos modelos que son los que se está recomendando el fabricante de los filtros de secantes, que son los modelos Vanguard y Hydroward, donde el modelo Vanguard tiene una aplicación para las cajas de engranaje. Yo voy a retroceder un slide. Ustedes pueden ver acá, Vanguard, Hydroward para cajas de engranajes. O sea, han sido diseñados directamente para cajas de engranajes. ¿Puedo utilizar el estándar? Sí, pero posiblemente se gaste mucho más rápido la sílica gel que hay internamente. Ahora, este modelo, por decir el Vanguard, está recomendado para caja de engranajes, es una solución. Y si estamos en un ambiente como, por decir, una planta pesquera o tengo reductores, hay fajas transportadoras de despacho de mineral por barco, que las cajas reductoras están próximas al mar, o en las plantas pesqueras, puedo utilizar este respirador Hydroward que internamente tiene un pequeño diafragma donde va a atrapar el aire caliente que es expulsado del reductor, y cuando el reductor se enfría y necesita aire, va a utilizar el mismo aire del reductor, el diafragma, le entrega el aire. Aparte de tener el mismo sistema de filtrado, por si es necesario un poco más de aire o bota un poco de aire al momento de la operación. Como ustedes pueden ver, prácticamente es el mismo aire que está utilizando, el mismo aire que evacúa el reductor va a ser el mismo aire que va a utilizar.
Y este también es una solución, como les dije, para zonas donde hay mucha humedad, como pueden ser reductores que trabajan próximos al mar, como las plantas pesqueras. Controlar el lubricante, en este caso, por decir, miren, este reductor fue pintado y simplemente pintaron el visor. El visor nos debe permitir ver el correcto nivel del aceite, ¿no? Como se puede ver acá. Acá hay alternativas de solución. Ahora vamos a ver acerca del monitoreo de carga. Como les dije, la norma ACMA, la 919-1A14, nos dice que el monitoreo de carga se usa para determinar el estado operativo de un tren de transmisión completo, o sea, motor, reductor y la máquina final. Una tendencia que se siente en la carga podría ser indicativo de una falla de la maquinaria. Estos incluyen degradación de rodamientos, ejes, acoplamientos, desarrollar fallas en el motor. Específicamente en los reductores, la tendencia que se siente puede indicar daños en los engranajes, pérdida significativa de la lubricación, daños en las unidades planetarias y otros modos de falla. Se utilizan dos métodos para controlar la carga que experimenta un reductor. Puede ser el monitoreo de carga indirecto y el monitoreo de carga directo. El monitoreo de carga indirecto nosotros podemos tener, por decir, lo que es el monitoreo de amperaje, podemos tener indirectamente cómo está la carga de todo un sistema, solamente viendo los valores de consumo de amperaje. También, bueno, podemos ver la carga, podemos monitorear la carga también, por decir, eh, dependiendo, o sea, revisando el equipo impulsado, como puede ser la carga del molino, la carga de una faja transportadora o de una bomba. Y tenemos el monitoreo de carga directa. Este se realiza a través de la instalación de un medidor de deformación o conocido como strain gauge y sumado a un sistema de telemetría o anillos colectores. Voy a dar unos ejemplos de esto para que se pueda entender mucho más. Como ustedes pueden ver acá, mediante un strain gauge, yo puedo tener un gráfico de medición de carga, en este caso de torque. En realidad, el strain gauge o galga tensiométrica, lo que es este sensor que internamente tiene 4 resistencias y la deformación de estas resistencias, con la deformación de estas resistencias nosotros podemos conocer el torque. Podemos hacerlo de forma precisa y obtener cómo se está comportando el torque en una operación transitoria o en una operación continua. ¿Cómo funciona? Como ustedes pueden ver acá en este gráfico, cuando existe una deformación, esta deformación del strain gauge es directamente proporcional al torque. Si este monitoreo de carga directa puede ser a través de este sistema de un transmisor con una antena y hacia una computadora también con una antena receptora y vamos a poder hacer la medición. No hay límite, como ustedes pueden ver, no hay límite ni de RPM ni límite de diámetro donde puede ser instalado. Este es un monitoreo de carga directa también con string gauge, pero ya
voy a retroceder. Esto es algo momentáneo. De repente yo quiero hacer una prueba que dure 8 horas, 12. Este transmisor utiliza una batería. Y esto es ya un sistema de monitoreo de carga con string gauge, pero de forma online. Acá hay unos anillos colectores y donde vamos a tener la información del torque a través de esta caja. Esta señal puede ser llevada a un PLC, puede ser recolectada a algún sistema, ¿no?, que nos permita ver todas las tendencias. Y es un monitoreo continuo. De igual forma, bueno, acá está cubierto, pero de igual forma se utiliza un strain gauge, ¿no? Los anillos solo son para que nos permitan la alimentación del sistema. La alimentación y la recolección, pues, de la información, ¿no? ¿Cómo es que yo voy a analizar la carga de un reductor? ¿Cómo voy a analizar yo el torque de un reductor? Bueno, vamos a explicar algunos pequeños conceptos. El primero es que un reductor, nosotros vamos a tener lo que es la potencia nominal. En este caso, viene los datos en la placa de un reductor, ¿sí?, donde yo tengo, por decir, la potencia de entrada, que es 526 HP, la CRPM de entrada, que es 1500, acá tengo yo la potencia nominal, que es 862 HP. Hay una gran diferencia en que la potencia de entrada y la potencia nominal. Ahorita voy a crear ese dato. El ratio, que es la reducción, bueno, para este caso, en este reductor, la fecha de fabricación. La potencia nominal, los 862, es una variable muy difícil de medir por el usuario final. Lo que no se puede medir, no se puede controlar y mucho menos gestionar. ¿Qué quiere decir estos datos? Por decir, si yo tengo la potencia, bueno, la potencia nominal es la potencia máxima que le puedo demandar yo a la máquina en general y en condiciones de uso normal. Esto quiere decir que dicha máquina está diseñada para soportar esa cantidad de potencia. La potencia nominal de un reductor de velocidad se desarrolla solo en una operación transitoria, nunca en una operación estable. Como ustedes pueden ver, esta es la señal de torque en rojo. Yo tengo la potencia de entrada. Quiere decir que yo no puedo exceder en una operación normal la potencia de entrada. Solo puedo exceder la potencia de entrada en un momento transitorio. ¿Cuál es un momento transitorio? De repente un arranque, un trabamiento. Para el mismo ejemplo, la operación estable debe estar por debajo de los 526 HP. Y la operación transitoria, la operación transitoria debe ser algo muy violento, muy rápido, que va a superar los 526 HP, pero que no debería superar los 862 HP. En los datos de placa, solamente me dieron los 862, que es la potencia nominal, y la potencia de entrada, los 526. Haciendo una relación simple, me doy cuenta que el factor del servicio de este reductor es de 1.64. El reductor de velocidad podrá operar hasta 526 HP en una operación estable continua y solo 862 HP en una operación transitoria y a partir de los 526 HP.
Ahora, lo más importante, como es una operación transitoria, esto solamente puede hacerse en tiempos de milisegundos. No es que yo pueda operar acá en un tiempo de de 10 segundos, de 15 segundos. No, acá son picos que deben darse de forma de tiempos muy cortos, en milisegundos. Por decir, acá se está viendo un pico transitorio acá está, un pico transitorio puede ser de torque o de potencia que ha superado la potencia de entrada. El área debajo de la curva de la potencia es energía. Lo que estamos señalando acá. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía mecánica es asumida por el reductor, pero esta energía o esta área no puede ser muy grande. No solo debemos analizar la amplitud del pico, sino también el tiempo en que éste se ha desarrollado, el tiempo en el cual ha sucedido. Esto es lo que rompe dientes de engranajes, es lo que puede romper rodamientos, puede romper ejes. La potencia por encima de la potencia nominal, como les dije, es la que va a romper engranajes, ejes, reductores, la carcasa del reductor. Finalmente, lo que importa es la energía consumida en un determinado tiempo. Un impacto de carga que genera una curva de potencia con una base de tiempo muy grande, aun cuando la amplitud esté por debajo de la potencia nominal, también puede romper engranajes, ejes, rodamientos o inclusive la carcasa. O sea, resumiendo, es válido, o sea, no es válido, perdón, no es válido que sobrepasemos la potencia nominal o que permanezcamos mucho tiempo por arriba de la potencia de entrada un largo periodo de tiempo, ¿no? Como se ve acá. Aquí un ejemplo de un reductor. Este reductor tiene una potencia de 200 kilowatts. La potencia de operación en las placas de Zero Drive, como es una nomenclatura europea, alemana, MK2 es la potencia de operación, es de 25.923 newton metros. RPM de entrada 1790, RPM de salida 71, factor de servicio 1.73, ratio 25.15. Esto nos va a dar una potencia nominal de 44.847. Vamos a observar cómo se está comportando el reductor aquí en una operación continua, que es desde esta zona que estoy señalando hasta acá. Esta zona que está pareja es la operación continua. Esta zona y esta zona. Esto que ustedes ven acá es la operación trasciente, que estoy señalando con el puntero láser. Esta es operación trasciente. Ahora, esta operación trasciente yo le hago un zoom y lo comparo con la potencia nominal, que es una vez más 44.847. O sea, no supera la nominal y la operación continua no supera el MK2 o el límite de operación continua. Este reductor está perfectamente seleccionado para la aplicación. Bueno, ustedes acá pueden ver cómo se hizo la instalación del strain gauge.
Esto es el monitoreo de carga de una faja tubular de descarga de un puerto para descarga de mineral. Ellos habían tenido unos eventos donde hicieron 7 arranques. Una vez se paró la faja transportadora con todo el mineral en la faja y no se podía arrancar. Hicieron 7 intentos de arranque y con estos 7 intentos de arranque, al 7º intento recién se pudo arrancar la faja. Pero me contaban también de que tuvieron que sacar a pulso, con varios operadores con sus palas, el mineral que se había quedado atascado en uno de los chutes, al momento que se paró la faja. Como se puede ver acá en la placa del motor, nos habla de que tiene un consumo de amperaje, un consumo de amperaje nominal de 326 amperios. Y estos son el día de los 7 intentos de arranque, cómo habían superado la corriente nominal, 326. Inclusive, para poder arrancarlo, llegaron hasta 600, próximos a 600 amperios, el día 4 de abril. Como ustedes pueden ver acá, primer intento de arranque, cómo es que llegan a 300, un poco más de 350 amperios, una rampa de 5 segundos. El 7º intento de arranque, acá está, llegan próximo a 600 amperios y la rampa de aceleración es de 12 segundos. Es algo muy grande el tiempo que ha permanecido por arriba de la nominal, 14 segundos, como se puede determinar acá, de acuerdo al registro en el tiempo. En el análisis del 7º intento de arranque, se observa que la rampa de arranque del motor es de 5 segundos hasta llegar al amperaje nominal. El arranque de la faja se logra con un valor máximo de 580 amperios, en una rampa de 12 segundos. El valor pico máximo de corriente es de 407.5 amperios durante 14 segundos. Esta situación baja la confiabilidad del motor por alto riesgo de daño en el devanado. Pero si esto le está ocurriendo al motor, imagínense qué le va a ocurrir al reductor. Aquí simplemente, una vez más yo les digo, entre el rotor y el estator hay aire. En cambio, para un motor, para un reductor, hay contacto de dientes de engranajes. Esta es otra faja tubular de igual forma. Acá están los datos de placa, 4.5 kilowatts, reductores modelo K, tiene un eje, una velocidad de entrada de 1775 y una velocidad de salida de 121 RPM. El ratio de reducción es de 14.64. Ahora tiene un torque de 3.540 newton metros con un factor de servicio de 1.98. O sea, yo para hallar el torque nominal tengo que multiplicar 3.540 por 1.98. Quiero que ustedes observen aquí. He retrocedido porque quiero contarles de que justo acá había un pequeño problema. Ya la faja también acá se les había quedado parada con carga y cuando hicimos las pruebas del análisis de torque, no había sobrepasado el torque nominal. Con este tipo de espectro
yo he podido observar de que estamos próximos. El día que yo tomé acá el torque, estábamos próximos al torque nominal. Sin embargo, cuando ellos han tenido el problema, no hemos podido repetir la peor condición. El monitorear torque uno tiene que llevarlo al equipo a su peor condición. La peor condición era parar la faja con toda la carga en la faja y que intentar arrancarlo. Nosotros solamente hicimos la prueba con un 60% de la faja porque también tenían miedo de que una vez, si se hacía al 100%, no se podía volver a arrancar. Pero con poca carga, o sea, no con la carga del problema, sino con menos carga, estábamos próximos a la nominal. Este reductor ha sido reparado y se han encontrado problemas, se encontró problemas en los engranajes. Y este pico que está acá, que estoy señalando con el puntero láser, acá lo tenemos en un zoom, y como ustedes pueden ver, muy próximo, pegado al torque nominal. El pico transitorio de arranque con su máxima carga muestra un pico de una amplitud, un pico violento, con una amplitud de 6.25 kilonewton, que se produce en un tiempo menor a un segundo y se mantiene hasta lograr alcanzar los 6.7 kilonewton. Este tipo de comportamiento se repite para todos los picos transitorios. El pico transitorio de amplitud máxima de 6.7 kilonewton, que equivale al 97% del torque nominal. Este tipo de comportamiento está asociado al tipo de arranque del motor, arranque directo. Pero acá lo más importante es, si con un 60% de carga que se ha sucedido con este problema, cuando han tenido el 100% de la carga y se les ha parado y han tenido que arrancar, es un hecho que se ha sobrepasado esta nominal. Por ende, la recomendación fue pasar a un reductor que sea de mayor talla. Esto nos ha mostrado que el reductor ya está siendo subdimensionado. Muchas veces esto sucede cuando, un ejemplo, tenemos que el reductor así es diseñado o ha sido seleccionado para una carga de 10 toneladas por hora y de repente ya por producción ya no vamos a hacer 10 toneladas, sino de repente 12, 14. Por ende, muchas veces el reductor ya queda subdimensionado. Bueno, espero, de que el día de hoy la reunión, la información les haya sido de provecho. Ustedes pueden observar aquí, dependiendo su localidad, la persona o el sectorista que los va a poder atender.